Bien, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Solo quiero ver. Ahí está. Bien, entonces vamos a iniciar. La capacitación de esta semana va a ser sobre las pistolas Leicester y Weldy. Entonces, ¿logran ver mi pantalla? Sí, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar. Eh, Como tal, lo que hacemos todas las semanas, tenemos siempre el objetivo de la capacitación que el vendedor como tal identifique el portafolio, comprenda la información técnica publicada y reconozca cuando pues, requiera una validación profesional. Hoy vamos a ver sobre la Uniplan 310. Pues en este modelo como tal, antes se utilizaba el Uniplan 300, pero este modelo ya fue descontinuado. Entonces ahora tenemos el Uniplan 310, también el Foliar ETL, el TAC ST y la Energy HT 1600. Como tal son equipos automáticos, algunas son de herramientas manuales. Entonces vamos a aprender la información técnica, comprender los datos tanto de la alimentación, la potencia, el rango térmico que puede tener cada una de las planchas, la funcionalidad de cada una, compatibilidad en términos del material que se puede utilizar, el recubrimiento, evaluación de la muestra, si quedó bien o si no quedó bien, el escalamiento seguro, reconocer cuando una consulta requiere ya no solo con verlo, sino ya requiera algo más técnico en temas de electricidad, seguridad y pues como tal no improvisar o soluciones que posiblemente no sean necesarias. Entonces, al final el cliente no compra temperatura, compra un resultado. Con estas pistolas vamos a tener una mayor productividad, más metros terminados en menos tiempo, un mejor control. Uno va a poder ir variando los parámetros para cada material y la aplicación. Y una repetibilidad como tal, costuras se les llama a la hora que se pasa esto y se funde como tal, se les llama costuras, pero no necesariamente significa que esto va a estar cosido, ¿no? Sino como tal de las primeras dos que vamos a ver, se pasa como tal en un rodillo y ese rodillo como tal va fundiendo el material, entonces ahí pues se le llama costuras en otro nombre también y la confiabilidad, uniones evaluadas antes de entregar el producto final. Entonces la soldadura por aire caliente crea una unión sin necesidad de algún adhesivo. El aire caliente como tal ablanda una superficie de los materiales termoplásticos, que son algunos que son compatibles, otros que no. Vamos a ver algunos que logré ver que sí eran compatibles y algunos que no. Entonces vamos a ver tanto que depende de distintos factores, la presión, el tiempo de contacto, permite que ambas capas formen una unión. En temas de cuánto tiempo, cuánta presión, pues yo estuve buscando en esa semana estas pistolas y no encontré ninguna, entonces no se hicieron pruebas, entonces no se tienen como esos tipos de datos. Además que son datos ya más de operadores que utilizan ese tipo de herramientas y también no se pueden utilizar porque entonces ya dejarían de ser nuevos y pasarían a ser demos. Entonces yo solo intenté buscar como la información como tal, lo más completo que pude obtener. Entonces tenemos que tener que el resultado como tal depende tanto de la energía térmica que nosotros utilizamos, o sea, quiere decir el calor que se le dé, la velocidad como tal. Hay dos que tienen un avance como tal con ruedas y dos que son manuales. Entonces también en dependencia de la velocidad que se le dé. Y como tal la presión que se le dé el caudal de aire, porque algunos tienen un ventilador interno que generan aire y la compatibilidad tanto de que el material esté limpio. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a ver, las cinco variables como tal serían el material. Primero ver que el polímero, que el recubrimiento que tenga el material, el gramaje, el tejido como tal interno, la tinta y el acabado.
Luego segundo es la energía, tanto vamos a ver la temperatura y la capacidad del equipo para lograr mantenerla, la velocidad que lo habíamos visto, el tiempo durante el cual el material recibe calor. Sabemos que si le damos un calor con un tiempo bajo, posiblemente no se funda. Pero si al contrario nosotros le damos un calor por un tiempo prolongado, lo que vamos a hacer es que se queme. Entonces siempre tiene que ser en temas de estas variables, la presión como tal, el contacto generado por el rodillo y el peso del equipo. Y como tal, condiciones de trabajo, ya habíamos visto que la limpieza del material, la humedad como tal, la temperatura ambiental, si hay viento puede contaminar el material y los voltajes que son necesarios para usarlos. Entonces, aquí tenemos, bueno, esto es solo simple para ver si ilustración. Tenemos dos formas de utilizar estas pistolas. Hay dos que son con ruedas y hay dos que son manuales como tal. Entonces tenemos la selladora automática, que son para costuras largas y rectas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El avance como tal es controlado. Nosotros medimos la velocidad como tal. Nosotros la vamos a manejar. Pues tenemos una mayor repetibilidad, una mayor productividad en tiempos de velocidades. Se requiere una superficie como tal estable, o sea, recta, no puede ser como esto, como lo que vemos en esta parte de aquí. Tanto la producción y la confección vamos a ver que van a ser uniformes, mientras las que son las pistolas manuales que nosotros utilizamos con rodillo, vamos a poder realizarla cuando queremos realizar en tipo de esquinas, curvas y espacios reducidos, ya que este tipo de equipos no vamos a tener el espacio adecuado. El avance es definido por el operador, él va a ir moviendo como tal para darle el avance que nosotros queremos, una mayor libertad de movimiento debido a que como tal es más pequeña. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo es exactamente cada uno de los modelos. Ideal para detalles y reparaciones. Puede utilizarse en trabajos puntualmente localizados, en terminación, reparación y fabricaciones especiales. Entonces vamos a pasar al siguiente. Estos son como tal los modelos que tenemos. Bien, entonces hoy los que vamos a ver son el Uniplan 310, que había dicho que antes teníamos la 300, cambiamos, o también a estos se les llama normalmente ratón weldy. Entonces este como tal es una producción profesional, velocidad y control en tres variables. Tenemos el Foiler ETL, que también es tiene una buena automatización accesible para una producción media. Y luego tenemos que son las manuales, tenemos tanto de la Triac ST, que es una herramienta manual profesional para precisión y reparación. Y también tenemos la Energy HT 1600, que es una solución manual funcional con una buena relación tanto entre costo-beneficio. Entonces me imagino que la Triac tiene un precio más elevado que la Energy. Vamos a iniciar con la Uniplan 310. Esta como tal se convierte para costuras largas, un proceso controlado. Esta como tal es una soldadura automática por medio de aire caliente. Esto lo va guiando el operador. También tenemos en la parte un rodillo para la fabricación profesional. Estos se utilizan para unir tejidos técnicos, termoplásticos, en especial la lona. Entonces, como tal, las cosas que este equipo nos va a automatizar va a ser tanto el avance, la aplicación del calor que se va a mantener estable, la velocidad que se le puede dar, el control tanto del aire que nosotros vamos a poder ir variando también. Hay algunas que el aire como tal no se puede variar, en esta sí. Y como tal la repetición que se le puede dar si alguna costura no quedó como nosotros queríamos. Entonces, la habíamos visto que la anterior era la 300, ahorita tenemos la 310. Vamos a ver algunos datos eléctricos como tal. En esta sí hay dos versiones, siempre tenemos que revisar. Esto ya se hace cuando se destapa y algunas cajas traen el voltaje. Nosotros la que tenemos es la de 230, pero no está de más que nosotros siempre antes de venderlo como tal, si tenemos en stock, revisemos porque estos pueden venir en dos voltajes.
No doy la información solo de uno porque eso ya es más dependencia de lo que traigan de importaciones. Entonces yo solo hago la aclaración que pueden existir en diferentes tipos de voltaje. Igual los vamos a ver en los demás equipos que igual algunos no estaban físicamente, entonces yo incluí los diferentes tipos de voltajes solo para que los tengan presentes. Y en base a esos voltajes ustedes ya pueden decir, quiero ver qué voltaje tiene, la de 230 o es la de 120. Entonces en base a eso ya dicen, bueno, si es la de 230, la potencia que nosotros podemos alcanzar son 3450 watts, en la de 120 tenemos 1800. La temperatura en ambas va desde los 100 hasta los 620 grados centígrados. Como tal, la velocidad que nosotros podemos alcanzar es de 1 a 16 metros por minuto en ambas. El caudal del aire que había dicho anteriormente, este puede ser regulable en las dos. Y como tal, la costura disponible es de 30 a 40 milímetros, lo que se puede realizar. En cambio, en la de 230 podemos ir de 20, 30 o 40 milímetros. Entonces, es como tal lo que tenemos que tener en cuenta. Lo único que va a variar es la potencia como tal, y el consumo va a ser el mismo. Igual, eso también lo tenemos que ver a la hora de tener el equipo, ver en qué versión es la que vino, porque pueden venir en varias versiones. Entonces, las dos como tal alcanzan las mismas temperaturas, tienen, sí, Disculpad, Google, estas son 110 voltios o 220. es que hay tres versiones, hay 110, 220, o sea, ese es el rango máximo. 230 es Ah, ok, el, es que eso era lo que no entendía cuando decía 120, pero entonces si le hace el 110 voltios. sí, sí, 110 más, sin embargo, este tiene un voltaje adicional que son de 10 voltios, que es como que el voltaje máximo que puede aguantar. Entonces puede Ah, llegar a ok. aguantar hasta 120 y 220, pero también puede llegar a 230 en las variaciones de voltaje que a veces tenemos. Entonces como que nos dan de ese tipo de voltaje. Igual hay otra ficha técnica donde ya directamente dice los voltajes de cada uno. Bien, entonces, Gracias. bueno, entonces como Edwin, tal, disculpa, ¿sí? estabas hablando ahí de costura disponible. ¿Ese sería el ancho de lo que se va a fundir? ¿O a qué te referís con esos milímetros? Es el grosor. Ahorita vamos a ver. Es el empalme, entiendo yo. Cabal, sí, sí, cabal, es el empalme Correcto, que es el se... empalme. Sí, sí. Ujú. Gracias, gracias. Bien, entonces como tal, aquí tenemos la parte donde le podemos ir variando tanto la temperatura, va a ser esto. Aquí podemos setear la velocidad y el caudal del aire también. Esto también puede incorporar al colocar el soplador. Igual vamos a poner un video para que vean exactamente cómo se realiza en dos procesos diferentes. Eh, Como tal, esto vamos a poder setear tanto la temperatura, con una temperatura que sí es real a la que está en esta parte. La velocidad del avance también la podemos poner, la cantidad de aire, tanto, bueno, no, esto como tal cuando se está utilizando y digamos que se va a dejar de utilizar, lo que se recomienda es que bajar la temperatura y hasta que este equipo bajó la temperatura como tal, apagarlo completamente. No solo de que terminé, lo voy a apagar y la temperatura se queda con la temperatura normal, porque pues sí puede llegar a desgastarse más rápido como tal el equipo. Entonces esa es una de las recomendaciones que tenemos que hacer. Tiene como tal alertas de mantenimiento cuando sean necesarias y igual que este tipo de máquinas, por ejemplo, puede tener algún error interno, entonces nos va a tirar el código de ese error. Obviamente no tiene todos los códigos, eso va en función de códigos que normalmente, partes que normalmente se pueden tener algún defecto, entonces va a tirar ese tipo de códigos. Y este como tal son para uniones tanto de banners, lonas publicitarias, frontline, el mesh como tal. Una cosa, bueno, igual lo recalcamos hasta de último, pero en tipo de mesh nosotros lo podemos unir sin el liner. Eso lo tenemos que tener en cuenta debido a que el mesh trae un liner. Entonces la unión tiene que ser sin el liner. Para el backlight de PVC, toldos, carpas, eso sí se puede realizar. Barreras de viento, cubiertas protectoras, fachadas textiles, cubiertas de piscina, también que sean compatibles como tal, los polímeros, lonas para camiones y cortinas laterales.
en tarpaulín de PVC. Hago la aclaración que tiene que ser de PVC como tal, el que nosotros tenemos. Tejidos infables, mangueras elaboradas con tejido plástico. ¿No? ¿Sí? Por mí, si puede ser, no se puede nada. No te escuché. La Taupalín sin PVC no se puede. Tiene que No, ser con PVC. sí, o sea, la Correcto. que nosotros vendemos, sí. Muy bien. Sí, la que nosotros tenemos sí, porque recuerden que la que nosotros tiene la capa de PVC para realizar impresiones. Entonces es así. Algunos banners publicitarios. Aquí es lo que una sola plataforma, lo que nos permite diferentes tipos de costura. Nosotros podemos realizar traslapes como tal, podemos doblar como tal, refuerzar el perímetro antes de instalar herrajes como tal, un tubo como tal abierto, creamos un espacio para introducir barras o directamente nosotros ingresamos una barra, el borde permite tensar esta parte, ya lo deja directamente fijo, pues algún refuerzo como tal aplicado y ahorita vamos a ver los voltajes como tal. Eh, bueno, la versión correcta se selecciona por infraestructura y exigencia. Normalmente, como habíamos visto, tenemos de 120, pero obviamente tenemos un enchufe de 110 y de 220, pero el voltaje máximo que se podemos soportar como tal llega hasta 120, igual hasta esta 230. Entonces esto es más que todo, tienen las mismas funciones. Lo único que va a variar entre cada uno es la potencia que se puede alcanzar. Aquí vamos a tener 3450 watts, mientras que en el otro teníamos 1800. Entonces, este como tal requiere un circuito capaz de manejar 15 amperios, que también es el consumo que tenemos en las de 230. Este no es conveniente compartirlo con otras cargas importantes. Esto sí lo tenemos que tener bastante en cuenta debido a que al motor interno que este puede tener, si nosotros lo tuviéramos en normalmente conectados a un tomacorrientes, donde tenemos muchos más equipos como tal, sí se puede ver como que es una baja de tensión debido a la potencia que este necesita para funcionar. Es cuando utilizamos algún motor, o sea, hemos visto que en algunas instalaciones, por ejemplo, de las láser, los extractores como tal, sí necesitan tener una línea independiente de tomacorriente porque la potencia que estos producen a veces no se da como tal, no es lo suficiente. Entonces, si nosotros en esa parte eléctrica tenemos conectados una lavadora, una secadora, una refri, entonces sí podríamos ver un bajo de corriente. Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces, como tal, pues por lo mismo que utilizamos de 120 voltios, ofrecemos una reserva térmica para sostenerla, mientras que en esta tenemos mayor capacidad de potencia. Pues resulta más conveniente materiales exigentes o por una producción continua, debido a la potencia que esta nos da, lo podemos utilizar como un tiempo más prolongado, porque sabemos que el voltaje 220 como tal hace que los equipos también no lleguen como a tener un sobrecalentamiento. Entonces por eso es que aquí nos dice que tenemos una menor reserva térmica y también obviamente necesitamos una instalación de 220. Algunas razones que la podemos nosotros recomendar o que le dan valor como tal al equipo, la velocidad. Nosotros podemos utilizarle una velocidad máxima. Hay que tener en cuenta que tenemos velocidades máximas, como tal nos da el fabricante, mientras que nosotros podemos dar unas un poquito más abajo, un poco más intermedias, pero la velocidad máxima que nos da el fabricante son 16 metros por minuto. La temperatura y velocidad también y el aire son regulables. Y vamos a tener la pantalla para poder visualizar parámetros, mientras que las que son manuales, ahí no tenemos ningún indicador visual. El inicio como tal lo podemos tener un inicio automático. Esto lo podemos utilizar sobre una mesa o directamente sobre el piso. Podemos, como habíamos visto, repetir alguna parte que no quedó bien. Entonces esta como tal es fabricada en Suiza, y algunos que también vi que había que validar siempre a la hora de realizar estas uniones, que el material termoplástico sea compatible. Yo vi que todas las lonas que nosotros vendemos son compatibles,
pero puede que el cliente tenga un proveedor adicional alguna lona y que esta como tal no sea compatible, entonces ahí sí tendría que realizar una prueba para ver si puede realizar este tipo de uniones. También que tenga una capa como tal de PVC en el cual pueda fundirse, entonces siempre hay que validar que no todos los materiales puede unir, siempre si es un material que no se conocen las características como tal, sí tendrían que realizar pruebas para ver que sean compatibles o que sí puedan unirlos con este material. También hay que validar el voltaje. Ya habíamos visto que uno de 110 no lo podemos conectar directamente a uno de 220, sino siempre hay que validar el voltaje con el que el equipo viene. El ancho de la boquilla como tal. A veces vienen accesorios, tenemos que validar cuál es el ancho de la boquilla, qué accesorios incluye también. Como les digo, yo en inventario no encontré ninguna, solo encontré la de esta únicamente y las demás no estaban, entonces no puedo decirles exactamente qué accesorios vienen incluidos. También la superficie de trabajo. Nosotros tenemos que validar que en este caso la superficie vaya a ser plana como tal, ya sea una mesa o en el piso, y que este sea plano y no vaya a ser un lugar, una zona irregular. Y pues al final vamos a ver un resultado mediante una muestra. Al realizar con una muestra vamos a ver que si es compatible tanto el material y que se siguieron todas las, como tal, todos los pasos necesarios para realizar este proceso. Entonces, estos aspectos siempre hay que validarlos y no solo prometer de, sí, esto le hace cualquier material, usted úselo y lo porque posiblemente no sea para ese material. Bien, aquí vamos a ver como tal cómo se ve físicamente. Bien, ahorita vamos a ver una de las aplicaciones, cómo se utiliza y cuál es el proceso para realizar estas uniones.
Bien. Entonces ese es el proceso por el cual, pues cuando habla de automatización podemos ver como vimos ahí si vamos a poner la parte interior, el diámetro, la altura como tal, la distancia, la temperatura, el aire como tal y la velocidad. Entonces este equipo es bastante automatizado para ir fijando todos estos tipos de parámetros. Mientras que vamos a ver esta que es un poquito menos sofisticada como tal, pero es para una producción media. Entonces, igual, esta es de esta marca Weldy. Esta como tal facilita el paso de trabajo manual y a la automatización. Al igual que la anterior, es una soldadura automática. Como tal, esta es un poquito más compacta. Esta sí la va a ir guiando el operador, no es como la otra que se automáticamente va realizando a una velocidad. Esta principalmente se utiliza para traslapes, dobladillos en lonas, membranas termoplásticas como tal. Entonces, los talleres que la utilizan es para aumentar tanto la productividad, el avance como tal manual, ya que el operador es la que la va a ir a estar moviendo. Las costuras como tal les van a ir realizando un poco más autónomas, por así decirlo. Y también esto es como una inversión menor que al final, en dependencia de su uso, ya pueden migrar de esta a la que vimos anteriormente, que es un poquito más automática, tiene también más accesorios. Entonces, el foiler como tal, la parte eléctrica, este también llega a un voltaje de 230, 220. La potencia que nos entrega este es 1700. La primera, si vimos, llegaba casi a los 3000 y algo de potencia. Entonces la temperatura que este puede llegar va desde los 40 a los 530, el otro llegaba a 600 y algo. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre una y la otra. La velocidad como tal que este puede llegar va a ser de 1 a 7.5 metros por minuto. Pues el caudal como tal, el aire que este va a generar, este sí no puede ser regulable. La costura también va de 20 a 30 milímetros según lo que yo vi en las fichas, y el peso como tal del equipo son de 11 kilogramos. Las dimensiones como tal es de 44 centímetros por 28 y de 320 como tal. Estas es las dimensiones. Y también de temas de protección tiene clase 1 y la anterior era realizada en Suiza, mientras que estas son realizadas y manufacturadas en China. Igual estos es alguno de los como tal banner publicitarios, frontend de PVC, lonas como tal que sean compatibles, el tarpaulín, dobladillos como refuerzo, que eso es lo que habíamos visto la semana pasada, que se pueden realizarle para una mayor protección, o sea, para darle una mejor protección y una mayor tensión de un solo lado, aquí al duplicarlo como tal, en las lonas, los traslapes en las membranas termoplásticas, en toldos, en carpas, en cubiertas protectoras, que se le puede dar directamente una forma cuadrada con este tipo de herramientas. Banner de viento, tejidos inflables, pues membranas para impermeabilizar. Entonces, como tal, esta es una especie equilibrada tanto en inversión y en productividad. Entonces, las fortalezas que tiene, a pesar que es un modelo menor al que vimos el primer equipo, tiene una buena automatización también, aunque no es el nivel del anterior, debido a que este no tiene el aire regulable. Sí, ¿alguien tenía alguna duda? No, bien. Entonces, como tal, este también tiene un inicio automático. El rodillo guía está integrado. La construcción es un poquito más compacta. Y las costuras, como ya hemos visto, va de 20 a 30 milímetros. También va en menor dependencia de la velocidad como tal, ya que esta es manual. Y pues tenemos una buena transición hacia una producción automática. Por eso es que este es como recomendado un nivel intermedio. Y siempre lo que nosotros debemos validar o explicarle al cliente es pues que el voltaje que tenemos en esta segunda ficha que nosotros vi tenemos es de 220 voltios, o 230 es el máximo que puede llegar. También esta como tal tenemos que explicar que este no tiene regulador de aire. Al diferencia del anterior, este tiene una menor potencia, casi la mitad del anterior.
Como, entonces no sustituye una herramienta como tal manual, debido a que este igual sigue siendo de carro. Y también este, al igual que el anterior, necesita una superficie plana, como en el piso, no una irregular. Y la pantalla como tal, o no deben prometerse, si no lo podemos ver aquí. Yo vi que estas no traen, o sea, directamente solo trae para encendido, para graduar la temperatura. Y ahorita vamos a ver un comparativo entre ambas. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre cada uno. Pues tanto el posicionamiento, uno es para profesional, el otro es automatización accesible. La velocidad máxima que este puede llegar es de 16 metros por minuto, mientras este es 7.5. No sé si esto lo pueden relacionar con la potencia entregada. La potencia como tal, digamos que el máximo de potencia este viene siendo el doble que esta. Entonces nosotros podemos ver que al tener la mayor potencia podemos, pues la velocidad que podemos pasar de un punto a otro se duplica. Es algo así como una relación como en las láser de CO2. Mientras más potencia tenga el equipo, le podemos subir un poquito más la velocidad. Y a eso se refiere. No son términos que yo les doy como un tipo de ejemplo para que más o menos tengan una concordancia de a qué me refiero cuando hablo de potencia. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la de 230 voltios llegamos a los 3450, mientras que esta también siendo de 220 voltios llegamos a los 1700. En temas de temperatura alcanzamos 620 grados Celsius, mientras que en esto llegamos a los 530 grados Celsius. Aquí vamos a ver que el aire como tal lo podemos ir regulando, mientras que en este el aire va a ser constante. Y los anchos como tal que tenemos una mayor variedad, que este llega hasta 40 milímetros. Y también en temas de, podemos hacer traslape en ambos, dobladillo también, pero aquí podemos utilizarlo para tubo y refuerzos también. Entonces, en dependencia de qué tan sea la producción del cliente, qué tanta automatización requiera, podemos ofrecerle esta o esta en dependencia de sus aplicaciones. Bien, entonces vamos a ver como tal esta welding. Aquí vamos a ver dos videos. Vamos a ver la segunda aplicación. Ahí está la temperatura, ¿verdad? No, en la primera lo que hizo fue graduar la temperatura de la pistola. Aquí lo que está haciendo es graduar la velocidad en la que se va a mover el carro. Obviamente el carro él lo mueve manualmente, pero es, por ejemplo, puede ser como que lo que se opone como tal. Si le das una velocidad baja cuando estás moviendo el carro, vas a tener una velocidad limitada. Mientras vas variando la velocidad máxima que puedes tener, el carro va a estar como que más fácil de moverlo, por así decirlo. Entonces, aquí como tal se maneja la velocidad. Mientras en la parte que vimos inicialmente, ahí lo que se maneja es la temperatura del equipo, de la pistola más bien dicho.
Bien, entonces estas son las que son pues en superficie plana o automáticas y semiautomáticas. Luego vamos a ver estas que ya son manuales, directamente son, eh, estas ya directamente son para otros pues lugares un poquito más reducidos, donde no necesitan tener una superficie plana. Entonces, esta como tal es una herramienta manual, son para soldaduras igual automáticas de algunas secciones largas, aquí ya son para esquinas, lugares curvos como tal. La otra, si lo veíamos, solo pueden ir en una trayectoria recta. Entonces aquí ya pueden ser para esquinas, inicios y finales, cosas curvas, como tal un parche, reparaciones, espacios donde no sea tan accesible llegar, pues ajustes como a una instalación que tal vez no quedó tan bien o algún lugar que quedó un poquito eh, despegado, pues algunas fabricaciones plásticas, como por ejemplo he visto que lo utilizan como para calentar tubos y lograr meterlo en unas uniones. Entonces esto también algunos tienen algunos accesorios adicionales. Entonces vamos a iniciar primero con esta laser que es la Track ST. Esta es herramienta pues ya de manera profesional de portafolio. Esta es una herramienta y es manual. Esta también utiliza aire caliente. Este también, al igual que el primero, son fabricados en Suiza. Son diseñados para trabajo donde uno necesite una mayor precisión. Pues, y también este como tal, no todos los incluyen, más sin embargo yo solo puse algunos de los accesorios que se pueden utilizar, más sin embargo no sé si vienen incluidos debido a que no estaba físicamente para yo poder ver qué venía directamente en la caja. Pero sí puse algunos de los accesorios que yo vi que se pueden trabajar para que tengan en cuenta ustedes también para qué sirven y cuál es su función. Entonces, como tal, este complementa una soldadura automática, como les había dicho, algo que tal vez no quedó bien soldado, podemos utilizar esta herramienta. Entonces, como tal, eso es lo que resuelve algunos tipos de detalles. Trabajar en cosas geométricas, pues algo que el anterior no podíamos ver porque solo trabaja en trayectoria recta. Esta sí podemos utilizarlo de diferente tipo de trayectorias. Con esto realizamos una fabricación, reparación plástica como tal, obviamente utilizando los accesorios que sean necesarios. En el tema eléctrico, en este sí tenía bastante tipo de voltaje como tal. Entonces tenemos de 100, de 120, hay algunas que llegan de 200, 220 voltios o 230, como habíamos visto. Esto viene siendo igual. Tenemos de 220, pues la variación todavía puede funcionar con 200, pero el voltaje máximo, con aquí tenemos un asterisco, llega a 230, que es el máximo que se puede soportar. Pero esto igual, siempre hay que validar la pistola y ver para qué voltaje viene. La potencia, como son varios los voltajes que estos pueden utilizar, entonces la potencia va a ir variando de la potencia máxima de 1500 a 1600 watts. La temperatura que este puede brindar si es mayor a los dos vistos anteriores. Aquí podemos llegar de 40 a 700 grados Celsius. El caudal, se refiere al flujo de aire que podemos tener. Entonces llega a 240 igni por minuto, creo que se les dice. Este, al igual que, que el anterior, el caudal como tal no puede ser regulable. Este ya viene directamente al conectarlo, expulsa la misma cantidad de aire. La presión estática son de 300 pascales y el peso como tal de este equipo llega siendo casi alrededor de un kilogramo. El, equipo como tal a la hora de estar funcionando sí produce bastante ruido. Aproximadamente el ruido que este llega a producir son de 67 decibeles y también tiene una protección clase 2 y habíamos visto que esta viene o es manufacturada en Suiza. Y entonces algunas de las posibilidades que se pueden hacer que habíamos visto, terminación de banners, esquinas curvas o de costura, parches como tal o algunas reparaciones que se le hagan. Esto, por ejemplo, habíamos visto anteriormente que si nosotros tenemos una lona y esta tiende a desgarrarse, habíamos visto que si está desgarrada y a la hora de realizarle o aplicarle alguna tensión en cualquiera de estos 4 puntos, la fuerza necesaria para el desgarre es inferior
a cuando está directamente entera. Entonces a veces se le realiza este tipo de parches para que pues no se termine de desgarrar por completo. Entonces eso es una de las funcionalidades que le dan este tipo de parches. También membranas termoplásticas, refuerzos localizados, instalación de algunos pisos vinílicos. Ahí vamos a ver alguna aplicación que a los pisos para que se pueda utilizar este equipo también al final. Y por ejemplo también se utiliza para contracción térmica, que les había dicho anteriormente, modelos termoplásticos y un calentamiento controlado. Obviamente sin exponer a mucho tiempo ciertos plásticos, ya que estos se pueden llegar a deformar demasiado o empezar a derretir. Algunas reparaciones de piezas, en algunas veces como tal ese tipo de piezas plásticas llegan a quebrarse. Eso también va en función del tipo de, de aplicación, se pueden como que fundir nuevamente. O por ejemplo también, no sé si habían visto que hay algunas como sillas que son como directamente de plástico, que se miran como desgastadas directamente o por el paso del sol se miran quemadas. Entonces al aplicarle calor, estas como que se derrite la capa superior. Entonces ya dan como un aspecto como si fueran nuevas otra vez, pero eso es porque derrite la capa superior con este tipo de herramientas. Entonces ya le parece que le da como que se reparara, pero al final lo que hace es que derrite la capa superior. Entonces ya obviamente las capas interiores tienen un color, ya vuelven a tener el mismo color llamativo que tenían antes. Pues soldadura con una varilla compatible como tal, de estos en plásticos. Y pues todo tipo de trabajos en PVC, PP, HD, que son termoplásticos como tal. Entonces, como había visto, se les genera calor y luego se pueden unir y pues o se ablandan y cuando están ablandas meten una unión sobre un tubo que ya ha sido previamente calentado. Y son algunos de los accesorios principales que, como les repito nuevamente, pues como pues no estaban aquí en inventario, entonces yo solo vi que otro tipo de boquillas tenían. Entonces tenemos las boquillas planas, que eran como directamente para ese tipo de aplicaciones que vimos al inicio. Boquillas tubulares, unas boquillas que son rápidas, los rodillos como tal de silicona, que a la hora de utilizar estos podemos darle la forma directamente con el rodillo. Y pues hay algunos accesorios como este sí no sabía para qué era, pero sí vi que lo tenía, no encontré mucha información. Y luego algunas características como tal y algunas cosas que hay que validar siempre. Esto es realizado en Suiza, siempre le da un valor adicional a la hora de uno decir esto. El peso ya vimos que es un peso aproximado a un kilogramo. Pues es el mango como tal, es un mango económico, tiene un buen equilibrio. La presión estática que puede dar son 300 pascales. Y pues como habíamos visto, tiene la facilidad que tiene hasta 80 boquillas diferentes o múltiples accesorios para poder realizarlos. Y los límites como tal, no controla la velocidad ya debido a que esta las es manualmente, depende entre la capacidad del operario. La presión como tal del rodillo no la puede controlar debido a que el rodillo es un rodillo manual que utiliza la persona. Como tal no posee pantalla. También el aire que produce es un aire definido, nosotros no podemos variar la cantidad del aire. Y pues en trabajos largos de avance depende de la capacidad del operador. Y algunas boquillas y rodillos que son utilizadas para unir este tipo de lonas. Entonces aquí vamos a ver. Avance presenta la pistola para sellado de lonas Leister Triac ST, fabricado en Suiza con más de 60 años de experiencia. Con una estructura robusta, cómoda y manejable, ya que tan solo pesa 1 kilogramo. Cuenta con un mango de 2 componentes, lo que le brinda al usuario un agarre perfecto y un equilibrio óptimo al trabajar. Y sus filtros de aire son de fácil mantenimiento. Cuenta con un tubo de enfriamiento para la protección del usuario. Gracias a sus más de 30 boquillas disponibles, puede realizar multitareas con este equipo, como moldeo por calor, activación, secado o para eliminar pintura, laca y cola. Viene con un estuche incluido. Y algunas de sus aplicaciones son: sellador para cubrir techos con lonas, para la impermeabilización de túneles, como una máquina vulcanizadora para cubiertas de camiones o para crear grandes carpas. También para el vulcanizado de banners publicitarios.
Es recomendable que al terminar de usar el equipo no apagarlo directamente, sino bajar la temperatura al mínimo esperando que se enfríe. Esto va a aumentar la vida útil de las resistencias y evitará dañarlas. Pistola para sellado de lonas Leister Triac ST. Un equipo de vulcanizado, de alta resistencia y uso rudo. Descubre más en www. Bien, entonces ahora vamos a pasar y A mí, pero atrás es compresión. te escucho, Franklin. Pero aquí atrás es con polvo, ¿no? Fíjate que no se te escucha nada. Franklin dice que si el de atrás es con Pocol, ¿Cuál, perdón? el pegamento es con Pocol. Ah, sí, este se te puede utilizar para este también. Solo para las lonas. Bueno, igual al final les voy a decir qué sustratos no son y qué podría pasar si utilizan en algunos sustratos que no son compatibles. Bien, entonces ahorita vamos a ver bueno, este es pues a comparación del anterior, la otra es más para profesional, este es semiprofesional. Este es igual de la marca Weldy, esta es la Energy HT 1600. Esta como tal también sigue siendo una pistola manual. La potencia que este nos puede llegar a dar es hasta 1600. Pues como tal también utiliza aire caliente. El diseño como tal es ergonómico. Pues también tiene diferentes tipos de accesorios en función de la versión. Las limitantes como tal que tiene es que es el operario el que utiliza el avance de este equipo. Como tal tiene un pues control automático de presión porque al final viene en única pieza, entonces sí necesita el rodillo a la persona que está realizando pues la unión de los materiales. El trabajo es como prolongado, también depende de la capacidad del operador y pues como tal esas son algunas especificaciones que tiene y los accesorios que trae también. Esto depende de la configuración y algunos no los trae, pero vamos a ver algunos de los accesorios que también pueden ser compatibles. En temas de voltajes también viene de 120, 220 o 230 voltios un voltaje máximo. La potencia máxima que esto nos da son 1600. La temperatura también va de 40 a 700 grados centígrados. El caudal de aire también es de 240. Tampoco el aire no es regulable. La presión que esto nos da son de 2600 pascales. El peso también es casi parecido al anterior, 1 kilogramo. El elemento calefactor es una parte cerámica que tiene en la parte interna donde tiene la resistencia y también tiene protección clase 2. Esta sí es manufacturada en China. Y así aquí son algunas de las boquillas que este tiene. Podemos ver los rodillos de silicona, también algunas utilizan escobillas, estuches y algunos accesorios que se utilizan por aparte. Vamos a ver un video utilizando este accesorio también. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de accesorios. Entonces una cosa que también vi es que a veces se confunde entre la HT 1600 y hay una HT 1600D. Son diferentes. Por ejemplo, en temperatura, esta tiene una temperatura de hasta 620, mientras que esta es 700 como tal. Como tal que nosotros vendemos no tiene pantalla, mientras que la D sí tiene pantalla. El control como tal tenemos una perilla manual, por así decirlo, mientras que aquí ya utilizamos son botones digitales. El caudal como tal, sí puede ser regulable, mientras que este es fijo. Y el peso, el HT 1600D tiene un peso superior a 1.2 kilogramos. Entonces, eso lo estaba viendo porque cuando vi información, vi que había información de dos diferentes. Entonces, busqué información de cada uno y sí vi que generalmente a veces se confunde y como solo dicen HT 1600 pueden confundir con esta. Entonces, esta tiene diferentes parámetros y diferentes cosas extras que esta no la trae. Y vamos a ver algunas de las aplicaciones que también se pueden utilizar.
Eso es lo que les decía, ponen una parte en la parte y este como tal puede derretir tipo silicón para pues sellar este tipo de partes. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces vamos, al igual que la anterior, vamos a ver una comparativa tanto en la Leicester como la de Welding, y entre tanto el modelo Track ST y la Energy HT 1600. Una es manufacturada en Suiza y la otra es en China. Pues una va de dependencia del voltaje, puede ir de 1500 a 1600 watts, esta también es de 1600. Las dos tienen la misma temperatura, también el mismo caudal de aire. La presión estática que este produce son 3000 pascales, mientras que la otra es 2600. Y el peso es el mismo como tal de entre cada uno. Entonces, igual, la compatibilidad se confirma por el material, por ejemplo, el frontlight de PVC, tapaulín de PVC, el mesh de PVC, el backlight de PVC, todos los carpas, lonas, esto es lo que podemos realizar con cada uno, membranas termoplásticas. También cuando se realiza la aplicación del mesh hay que quitarle el liner. Entonces la que debe pues verificarse es el polímero base como tal, qué recubrimiento acabado tiene, la construcción y capas que puede tener internamente, el espesor o el gramaje y bueno, obviamente al realizar este tipo de uniones las dos partes tienen que estar limpias y sin contaminación. Entonces igual siempre se tiene que realizar una pequeña muestra para ver si son compatibles, porque al final pueden comprar mucho material de alguna que no sea para realizar esta función, entonces pues al final son pérdidas que pueden tener el cliente. Y algunos materiales que sí requieren una validación especial, por ejemplo, como he dicho, el mesh con liner, el liner facilita la impresión y eso ya lo habíamos visto anteriormente. No forma parte estructural de la malla, entonces por eso es que hay que, a la hora de la unión hay que retirar el liner. En algunos materiales impresos, como también habíamos visto anteriormente que habían dicho, la tinta o el barniz pueden modificar la respuesta al calor, en dependencia del tipo de tinta también, este puede quemarse o puede termoformarse como tal, entonces siempre hay que evaluarse una muestra. Igual al realizar las muestras es donde uno puede ver que si realmente pues funciona o se puede tener algún cambio de la tinta en temas del barniz o en temas de la tinta. Como tal el backlight, que ya vimos que este como tal se pone pues con pases de LED, entonces debe evaluarse con cómo quedan los resultados final con la iluminación, que el traslape pues inclusive puede llegar a producir algún tipo de sombras entre lo que vemos aquí, y el procesamiento térmico o la presión pueden alterar como tal la parte como está translúcida, como ya vimos internamente tiene la parte donde hace que sea translúcida. También hay que ver que a la hora de fundirse entre ellos tengamos doble parte translúcida, lo que cual ahí puede que la función de ser translúcido tal vez en esa parte va a generar como una sombra, por así decirlo. Y también que el material sea muy viejo, que esté contaminado directamente, que esté
húmedo o que directamente tenga algún tipo de moho a la hora de realizar este tipo de trabajos no se vaya a fundir directamente. Entonces es también algo de lo que hay que validar. Y como tal, no todo material flexible debe exponerse a una soldadura. Por ejemplo, este no se recomienda para vinil adhesivo imprimible. ¿Esto por qué? Porque pues depende del tipo de vinil como tal. Esto se va a encoger, se va a alterar como tal el adhesivo, ya no va a funcionar, se va a deformar el liner, pues va a empezar a generar burbujas y entonces en los viniles adhesivos no se realiza esto, en el vinil Sandblast tampoco. Papel o cartón directamente pues no se van a fundir. La tela natural sin algún recubrimiento termoplástico tampoco se va a poder fundir. Eh, Plásticos termoestables como tal, no todos los tipos de plásticos se van a fundir si no son termoplásticos. Entonces algunos lo que se van a hacer es solo se van a deformar o se van a calentar. Y silicona, también hay que ver validación, pues a ver si sí se puede realizar o no, pero son algunas de las partes donde sí definitivamente no se pueden realizar. Y todos los viniles obviamente al aplicarle calor puede generar un diferente, se encogen, pues ya como tal el adhesivo ya no funciona, pues como tal la tinta se quema, entonces hay que tener cuidado que eso es generalmente más como tipo aplicaciones de lona. Y una costura confiable pues debe evaluarse después de realizar, de que se enfríe como tal. Unas inspecciones visuales que tenemos que hacer es que ver que el ancho sea uniforme, que el recorrido fue continuo, que no hay zonas abiertas, pues no se deformó como tal de una manera que no es normal, pues no está carbonizada alguna parte, no tiene unas burbujas excesivas y luego ver la prueba de separación. Una separación limpia por la línea o la unión puede indicar que faltó algo de una fusión. También una rotura fuera de la costura puede mostrar que la unión superó la resistencia del material como tal. Entonces el resultado debe comprobarse después de que el material ya esté frío para ver que sí quedó todo correctamente. Tanto en los traslapes, que el traslape esté correcto, que el margen que esté dejar un margen directamente para poner los ojales, que tengamos el lugar como para poner la posición de los refuerzos y que como tal tengamos siempre pues, los tubos o esta parte como tal bien posicionada, así que esto no quede como que en algún desnivel como tal. Y algunos defectos que indican cuando pues hay que realizar una validación ya técnica. Es lo que decía yo al inicio. Por ejemplo, las capas se separan limpiamente, directamente realizaron esta fundición y se despegan así muy fácil. Entonces esto ya es puede ser tema de que la resistencia no genere el calor suficiente, entonces no llega a la cantidad para fundirlo. O eso son cosas ya más técnicas, que solo una parte queda unida y la otra no, pues puede igual darse a que como tal la resistencia o que el cable interno, pues cuando se está en movimiento solo sí se activa y luego se va desactivando continuamente, pues que el material se está deformado, entonces que genera un exceso de calor, posiblemente la perilla de variación de temperatura está mala, generalmente se lleva una resistencia variable que es como uno mueve la perilla, posiblemente esto se dañó y genera más calor de lo normal, burbujas como tal, eh, cambio fuerte de brillo, también se puede producir el exceso de calor, unas costuras onduladas también. Pues como tal la máquina se desvía, posiblemente internamente donde van la parte mecánica tiene pues algún pelo interno o le cambió la diferencia de rodillos en una parte se le enredó pelo y una parte no rueda a la misma velocidad que la anterior, entonces va a tender a moverse hacia un lado o hacia otro. Y como tal el backlight presenta sombra, como ya hemos visto, esos son más por sus propiedades internas que son translúcidas. Entonces son algunas de las cosas que ustedes pueden notar, más sin embargo, eso ya son más cosas del área técnica que tendrían que ver con ellos. Miren, tal vez esto puede ser, por ejemplo, como ejemplo, pongamos que se separan limpiamente. Entonces, mire, yo estoy utilizando, le doy toda la potencia y sin embargo, usted mira que pasó la línea recta y se separa y entonces no se fundió bien.
Entonces, por lo menos ya tienen una idea de qué podría ser. Ya al final el área técnica ya es el que revisa mediciones de temperatura y de qué tanto puede realizar y que si la resistencia como tal ya llegó a su vida útil. Entonces son ciertas cosas que tenemos que saber más. El vendedor debe reconocer el problema y solicitar validación técnica y no improvisar diciendo, bueno, haga esto o haga esto sin pues tener una como validación técnica para dar una mejor solución al cliente, porque al final si uno dice realice este tipo de procedimiento y tal vez no era, entonces pueden llegar a surgir problemas en esta parte. Y como tal, pues habíamos visto los voltajes de entre cada una que podemos tener. Tenemos diferentes tipos de voltaje. Entonces la corriente como tal va en función de los voltajes. Algunos son iguales y otros van variando. Entonces eso solo para la corriente aproximadamente. Eso lo hice en función de la potencia y el voltaje. Siempre hay una fórmula para realizar esto que es corriente por resistencia. Entonces en función de eso fue creando algunos valores aproximados. Entonces siempre hay que validar la parte eléctrica. Estos equipos siempre en la parte de donde está, ahí dice cuál es el voltaje de alimentación. O sea, eso siempre hay que validarlo. Entonces, en dependencia de los equipos pueden venir de diferente voltaje. Y como eso ya es más un tema de importaciones de los equipos que ellos traen, entonces por eso quise poner ambos voltajes. Eso es para que ustedes sepan de que hay varios y no solo recomendar un solo valor, sino siempre hay que ir validando eso. Entonces también algunos... sí, Walter. ¿Qué tal, Edwin? Fíjate que yo hubo un ratito que me desconecté porque a un cliente le urgí un material, fíjate. Entonces no oí, pero fíjate que en su momento yo quise vender una y estuve investigando y no sé si lo dijiste, por eso Ajá. pregunta y aportación a la misma vez. Fíjate, por el rato que tuve que desconectar. Sí, decime. Fíjate que esas usan una porcelana por el lado de adentro donde va la resistencia. Entonces, lo que yo estuve investigando es que recomiendan que a la hora de encenderlas, solo se baje la temperatura y que siempre siga soplando, ¿verdad? O sea, siempre que siga soplando para que llegue a bajar la temperatura normalmente, porque si la apagan de una vez y la apagan, le bajan la temperatura a la resistencia y la apagan, ella dice que se llega a quebrar la porcelana y hay que cambiarla, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. No sé si lo dijiste, pero yo lo que estuve investigando me di cuenta que esa es una de las recomendaciones que daba el fabricante. Sí, 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 sí lo dijimos, pero igual Disculpa, no está de más volverlo a recordar. Sí, disculpa, pero sí no, hubo no, un no hay ratito problema. que me desconecté. Ok, Sí, habíamos dicho que se baja, después de utilizarlo, se empieza a bajar la temperatura así gradualmente hasta, ya después con la temperatura baja ya se desconecta. Eso también para alargar la vida útil de la resistencia. Pero sí, una cosa de las que tenemos que tener en cuenta, no solo para el material, como había dicho, de cerámico, sino para cualquier tipo de material, incluso de vidrio. Nosotros si ponemos cualquier tipo de material a una temperatura, recordemos que no tenemos una temperatura de 100 grados o 200, sino va entre los 530 a los 700 grados. Cualquier material que nosotros pongamos a esta temperatura y directamente nosotros la hacemos cambiar abruptamente de una temperatura a otra, siempre pueden existir o deformaciones o por ejemplo en tema de cristal. Si nosotros tenemos una temperatura alta y directamente lo pasamos a una temperatura baja, lo que podemos hacer es que el material reviente. Entonces el cambio de temperatura sí afecta en algunos materiales, entonces sí tenemos que tener en cuenta. En algunos, por ejemplo, temas de metal, si está muy frío o caliente, se puede reducir o ensanchar. Pero eso sí, hay que tener cuidado, por igual que estos tipos de equipos en la parte interna, que sí lleva justamente una parte de cerámica. Ese directamente es lo que genera, pues, el calor, como se enfoque en un solo punto de salida. Pero sí, es cierto que si ustedes directamente la apagan y sobre todo si está en un ambiente donde el lugar es muy frío
y sí pueden producir a que este se quiebre. Entonces son de algunas de las precauciones que justamente decía Walker que tenían que decirle al cliente que sí son necesarios porque pues al final pues si ahí ya conlleva en que se reviente directamente y si son con temas de que no se utiliza, que no lo utilizó bien el operador, entonces no sé en qué función de eso puede llegar a cubrir alguna garantía porque en temas de garantía también no tengo mucho conocimiento con los tipos de equipos que se pueden dar, pero sí, es importante eso también. Otra cosa que es importante es que también, siguiendo del lado de la temperatura que puede llegar de 530 a 700 grados, es importante que las personas en teoría tendrían que utilizar guantes especiales para realizar este tipo de procesos, al igual que tienen que tener cierto nivel de conocimientos, porque pues que este tipo de temperaturas sí podemos llegar a tener pues sobre todo quemaduras graves, porque al final si uno direcciona mal y se apunta directamente a la mano, a cualquier una parte, el caudal de aire que este genera es bastante un poco extenso, entonces sí pueden llegar a quemarse, entonces siempre hay que tener cuidados. Entonces, algunas condiciones ideales, también aquí está. Las condiciones de operación es la protección personal, generalmente estos se utilizan guantes térmicos, la alimentación eléctrica que sea la correcta, no vamos a conectar uno de 110 o 120, uno de 220. También en el entorno de trabajo ya vimos que para algunos necesitamos una superficie plana, mientras que las manuales ya puede variar en función del operador. Los materiales como tal, tenemos que ver que los materiales sean compatibles para realizar estas uniones. El enfriamiento deben ser verificados por personal capacitado y conforme al manual y las normas aplicables, justamente lo que decía Walter, que pues obviamente no hay que apagarlo directamente, sino que hay que ir bajando como tal la temperatura. Como ya habíamos visto que los últimos 3 equipos el aire no es regulable, entonces siempre que esté conectado siempre vamos a tener un flujo constante de aire. Lo único que vamos a hacer es bajar la temperatura, que la resistencia como tal no se caliente. Entonces la temperatura va a empezar a descender, sobre todo con el aire, y después ya vamos a proceder como tal a desconectarlo. Entonces va en función del entorno, protección del personal, instalación eléctrica, como tal el orden del área, los materiales y el enfriamiento y el almacenamiento. Entonces igual cualquier humo, olor irritante, carbonización o deformación que no sea normal no deben considerarse normales. Estos materiales o estos equipos no tienen que desprender ningún tipo de humo o un olor irritante. Ahí pueden entrar otras variables, que como tal la cerámica se haya roto y lo que se esté calentando ahora sea la parte plástica interna, entonces siempre hay que tener cuidado en todo ese tipo de cosas. Entonces, pues cualquier cosa de eso, si es comunicarse con el área técnica, que ellos los tendrían que asesorar de una mejor manera. Entonces, esos son algunas de las, pues, algunos de requisitos y advertencias que nosotros tenemos que tener en estos equipos. Y entonces así terminamos justamente casi a tiempo. No sé si bueno, Walter creo que ahorita nos dijo, no sé si tendrá alguna duda adicional. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Ahí se recuerdan que mañana ya va a estar activo el examen. Entonces, solo para que lo realicen en el horario establecido de 8 a 12. Igual yo siempre voy revisando en la tarde. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde, gracias Edwin. Gracias, feliz Feliz tarde, tarde. gracias.